Por eso vamos a hablar con Luciana Zielecki. Ella es estudiante de bioquímica y también de la licenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos. Además, ha hecho y participado de cursos relacionados con el veganismo, la nutrición, muy completa. Así que con esta presentación te damos la bienvenida, Luciana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, estamos muy contentos de tenerte acá. Y para ello decidimos empezar ya con la introducción, porque esta es la primera vez que implementamos esta sección, este mundo vegano. Y nos pareció correcto, más allá de lo que decimos, de que mundo vegano va a ser en un sentido amplio y no simplemente por la alimentación, sí empezar por la alimentación porque es la primera referencia que la gente tiene cuando se habla del veganismo. Por eso, Claro. y como sabemos que para empezar con este cambio hay que familiarizarse con los rótulos, ya que ahí es donde se expresa el contenido del producto y toda la información, me gustaría que nos comentaras un poco qué es lo que tenemos que tener en cuenta para saber qué estamos consumiendo. Bueno, en mi opinión, lo que habría que mirar de los rótulos sería, primero que nada, la denominación de producto. Porque la denominación de producto no siempre es fácil de leer y puede ser engañosa. Por ejemplo, no es lo mismo galletitas de avena que galletitas con avena. Son productos completamente distintos. Y muchas veces, por una letra chiquita o por cómo se ven en el rótulo, uno puede leer mal la denominación de producto. Sí. Lo segundo que habría que mirar... Sí, perdón. No, sí. Lo segundo que habría que mirar serían los ingredientes, que están siempre en orden decreciente por ley. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso anterior, unas galletitas que en el rótulo pueden decir avena y miel en grande, y uno puede pensar que son galletitas de avena y miel en vez de galletitas con avena y miel. Si uno mira los ingredientes, por ejemplo, uno que miré decía como primer ingrediente harina integral, segundo ingrediente azúcar, tercer ingrediente aceite y recién cuarto ingrediente avena. Por eso es importante mirar la denominación de producto y los ingredientes. Luciana, Por perdón, ejemplo, si fueran galletitas de avena, el primer ingrediente que apareciera en la lista debería ser avena y no harina. exactamente, sí. Por ejemplo, otro ejemplo en el caso del veganismo sería un caldito de verduras. Uno lee la denominación de producto, hasta ahí vamos bien, dice caldito de verduras. Sí. Pero vos vas y te fijas en los ingredientes, y esto es algo que yo leí, por eso lo tengo acá anotado. Los ingredientes de un caldito de verduras que yo solía comprar es primer ingrediente sal, segundo ingrediente primer jugo vacuno. Sí, me pasó lo Tercer mismo. ingrediente Cambié de marca ahora porque me di cuenta de eso. Claro, totalmente. Entonces, estas son las dos cosas que para mí son más importantes de mirar en los rótulos, porque después hay un montón de sellos, hay un montón de declaraciones de salud que muchas veces son súper engañosas, son muy engañosas. Por ejemplo, el sello de vegano es un sello por el cual hay que pagar, Sí. y no todos los productores pueden o quieren acceder a pagar ese sello. O bueno, declaraciones de salud como reducido en azúcares, y vos decís esto está buenísimo, pero no te están diciendo que está lleno de edulcorantes que tienen un montón de consecuencias negativas para nuestra salud. Claro. Por eso yo trato de no mirar los sellos y directamente ir a los ingredientes y a la denominación de producto. Luciana, con respecto a esto que nos decís de, por ejemplo, un montón de productos podrían ser veganos, pero no tener el sello porque hay que pagarlo y bueno, obviamente no todas las empresas o no todos los grupos tienen ese dinero. Entonces, por ejemplo, suele suceder que galletitas digan puede contener leche, pero en sus ingredientes no dice leche. ¿Yo tengo que asumir que ese producto es vegano? Eso va a depender de la ideología de cada uno, en mi opinión. Porque que puede contener significa que comparte procesos con otros productos. Por ejemplo, se puede hacer en la misma fábrica que se realizan productos veganos y productos no veganos. Claro. Entonces puede haber una contaminación ahí con lácteos. Esas declaraciones generalmente son más que nada para los alérgicos, pero bueno, eso va a depender de la ideología de cada uno. Ahora, No es que tienen en sus ingredientes. Claro. Luciana. Luciana. Estoy más confundida. Sí. A mí lo que me gustaría saber es ¿cómo reconocemos si un producto es o no es de origen animal? Voy a dar un ejemplo clave. Cuando vos revisás la gelatina, muchos que están ya interesados hace rato en el veganismo y el vegetarianismo saben que muchas gelatinas salen directamente del cartílago del hueso animal.
Ahora, cuando vos lees el rótulo, lo que dicen los ingredientes, dice que la gelatina contiene gelatina. Entonces, no da información clara. ¿Cómo yo puedo saber si un producto es o no es de origen animal? ¿Están obligados a declarar eso? No, para nada. No están obligados a declarar eso y es cuestión de ir familiarizándose con algunos términos. Familiarizándose con el hecho de que, como vos decís, la gelatina es de origen animal y leer los ingredientes. Sí. Lamentablemente, leer grasa vacuna, leer primer jugo vacuno, esas cosas. Hay palabras clave, digamos. Claro. También existe la gelatina vegetal, pero en ese caso aclara, ¿no? Que es, cuando es animal dice gelatina y cuando es vegetal dice gelatina vegetal, generalmente, ¿no? Exacto. Bien. Sí, o agar-agar. Agar-agar es también. Es una especie de gelatina vegetal. Bien, hace poco vos diste un taller de alimentación consciente. Asumo que también abordaste un poco el tema del etiquetado, pero ¿qué otros temas desarrollabas sobre alimentación consciente? Bueno, yo lo que considero es que cuando alguien no entiende las implicancias de su decisión, no está eligiendo, en realidad. Y en base a los últimos resultados del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, lo que se está viendo es que la mayoría de la gente no sabe lo que está consumiendo y por lo tanto no está decidiendo. Y esto a mí me parece muy grave porque considero que atenta contra la soberanía alimentaria, de poder decidir lo que estamos consumiendo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien decide consumir, por ejemplo, un yogur que viene con probióticos, que se supone que son buenos para nuestra flora intestinal, también a veces viene con edulcorantes. Entonces, este yogur que tiene edulcorantes, ¿el consumidor sabe que va a barrer con la flora intestinal, que supuestamente es lo que quiere mejorar los probióticos? Ah, mira. Probablemente no. Eso es información que yo considero que nos están negando por acción u omisión. Entonces, lo que quise fue plantear este taller para poder acercar a los alumnos a un consumo que pueda ser más crítico y más responsable, tanto de alimentos con respecto a su salud individual, como en alimentación, porque hoy en día, como todos sabemos, están circulando muchas noticias falsas, hay muchos mitos, entonces la abordé desde ese lugar. Bueno, sobre los mitos, ¿qué hay de los llamados nutrientes críticos? Que tal vez dicen que los veganos, que la dieta vegana no tiene. Contame un poco. Bueno, eso para mí es muy interesante, porque tiene que ver con algunas cuestiones sociales. La dieta que vamos a llevar siempre va a depender de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros gustos, accesibilidad, etcétera. Entonces, por el tipo de dieta que tenemos en Argentina, hay algunos nutrientes que podrían ser críticos, por así decirlo, es una forma de decir, cuando decidimos optar por una alimentación basada en plantas, pero en realidad no son tan críticos, va a depender de lo que estamos acostumbrados a comer. Okay. Por ejemplo, si nuestra única fuente de calcio son los lácteos, porque es el tipo de alimentación que tenemos acá en Argentina, si decidimos dejar de consumir nuestra única fuente de calcio, obviamente vamos a tener una deficiencia de calcio, pero eso no es porque necesitamos lácteos para incorporar calcio, claro, sino porque no estamos consumiendo ninguna otra fuente de calcio, y hay muchas. Bueno, por ejemplo, las semillas, exacto. Las semillas que tienen calcio, por ejemplo. Exacto. Bien. Sí, exactamente. Y sobre estos nutrientes críticos, en el caso del veganismo, sí, de todas formas, hay algunas vitaminas y proteínas que no se encuentran en las plantas, la vitamina B12, si no me equivoco. Exactamente, sí. La vitamina B12 es el único nutriente que no podemos incorporar en una dieta vegetariana o vegana. Sí. Incluso en dietas flexitarianas, en las cuales las personas consumen carne cada mucha cantidad de tiempo, tampoco pueden incorporar bien la vitamina B12. Ah, mira. Y la única fuente confiable de esta vitamina va a ser o la carne o suplementos. Es el único caso que sí va a necesitar una suplementación en la mayoría de los casos. Igualmente, como toda suplementación, es necesario que esté indicada por un médico o un nutricionista, y que va a evaluar el estado de ese paciente, capaz que le hace análisis de sangre. Claro. Eso se va a evaluar. Y igualmente... Sí, decinos, perdón. No, que igualmente la deficiencia de B12 en la población general que come carne también es muy grande. Entonces, en realidad no es una diferencia tan grande entre comer carne y no comer carne. Sí, bueno, voy a hacer breve una cuestión que me pasó. A la gente le empezó a preocupar que yo fuera vegetariana y tuviera deficiencia de B12 cuando dije que era vegetariana.
yo siempre tuve deficiencia de B12 y yo tomaba suplementos dados por el médico, digo, bien, recetados y demás, desde antes. A nadie le había importado eso hasta que yo dije, che, yo soy vegetariana. ¿Qué vas a hacer con los nutrientes? ¿Viste? Si no te habías enterado antes. Me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Viste? Lo que sí, los suplementos, ¿hay forma de saber si son de origen animal o no? O simplemente, bueno, son en laboratorio, entonces ya me tengo que despreocupar. ¿Cómo funciona? No, eso es una pregunta muy importante. Yo, la verdad, no sé cómo se leen los rótulos de los suplementos, eso es algo que me excede, pero lo que sí sé es que todos los nutricionistas especialistas en vegetarianismo y veganismo tienen esta información. Entonces, yo lo que hago es preguntarle a mi nutricionista qué marca o qué marcas conoce que estén hechas sin explotación animal. Porque hay marcas que están hechas a partir de animales y hay marcas que no. Bueno, es importante saber eso. Sí. Ya para ir cerrando, contanos un poco los beneficios de una dieta basada en plantas. No digo necesariamente vegana, pero ya para ir empezando, una dieta basada en plantas. Ok. El tema es así. Las principales causas de muerte a nivel mundial comparten los mismos factores de riesgo, que son, bueno, tabaco, alcohol, inactividad física y alimentación inadecuada. Y cuando hablamos de alimentación inadecuada, nos estamos refiriendo principalmente a esto que me estás diciendo vos. La alimentación basada en plantas es lo que recomiendan las guías alimentarias de la mayoría de los países del mundo y también la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que es un organismo especializado de la ONU, porque estas enfermedades, que son las principales causas de muerte a nivel mundial, que son enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer, tienen mucho que ver con una falta de plantas en nuestra dieta. Básicamente eso tiene que ver con micronutrientes que nos aportan las plantas, tiene que ver con fibra y también tiene que ver con un exceso en grasas saturadas que están en muchos alimentos de origen animal, como por ejemplo principalmente la carne, y alimentos ultraprocesados que no entran dentro de esta categoría. Por eso hablamos de alimentación basada en plantas y no vegetarianismo. Una alimentación basada en plantas no incorpora tantos ultraprocesados como una alimentación capaz vegetariana o vegana. Y los ultraprocesados también están asociados a aumentar el riesgo de padecer estas enfermedades porque son desbalanceados nutricionalmente, porque tienen altas cantidades de grasas saturadas, grasas trans, carbohidratos refinados, azúcares y distintos aditivos que exacerban estas enfermedades. Luciana, muchísimas gracias por tu comunicación. Antes de irte, me gustaría que nos des una recomendación, un tip para alguien que dice, yo tengo ganas de empezar con este proceso. ¿Qué le dirías? Yo le diría, por un lado, que, y esta es mi opinión, puramente mi opinión, porque yo no soy nutricionista, que yo considero que siempre es mejor no pensar en lo que estamos sacando y pensar en agregar cada vez más cosas. No pensar en, bueno, estoy sacando el queso que me gusta mucho, ¿cómo lo reemplazo? Sino, bueno, voy a empezar a probar comidas nuevas, a ver qué puedo hacer con estas legumbres, qué puedo hacer con estos cereales, cosas que me gusten, cosas que sean saludables. A mí me gusta pensarlo de esa forma. Bien, me parece un muy buen tip, muy buen tip. Así que, Luciana, muchísimas gracias por esta comunicación, por haber estado del otro lado, por las corridas, porque hay que decirle a la audiencia, tuvimos ahí unas corridas, no queríamos vender la nota, bueno, por suerte se pudo concretar y en gran parte gracias a Luciana, gracias a su predisposición. Sí, así que muchísimas gracias y estaremos en contacto para futuras comunicaciones. Dale, muchas gracias a ustedes. Chao.